Mi nombre es Benjamín García Bloch. Yo soy actualmente el director del Centro de Oncología de Precisión, que opera en la Universidad Mayor, y estoy a cargo de la unidad de Medicina de Precisión de la Clínica Las Condes, en donde realizamos la unidad, nos hacemos cargo de todo el programa heredofamiliar de los pacientes con cáncer en el Centro del Cáncer. Yo soy de Santiago, he crecido y he vivido toda mi vida en Santiago de Chile, eh, aunque vacacionando en el sur. La verdad es que a temprana edad quise ser médico, me llamaba la atención este aspecto de la genética, el colegio lo encontraba como interesante, como futurista. Después de eso se me fue quitando y quería ser cardiólogo y recién en los últimos años de medicina volví a esta pasión por el área de genética. Querer ser médico implica una voluntad de abocarse a ayudar o abocarse a ver cómo uno es más útil en la sociedad, una cosa bien tangible, bien inmediata, que es en la salud de las personas que uno va a poder atender. Y en ese sentido, pensaba que medicina era la manera más útil que yo podía dedicar mi vida en la ayuda de la comunidad. Bueno, esto va en torno a lo que comentaba de por qué querer ser médico. Me parecía que genética es un elemento sumamente futurista, interesante, captivante, apasionante para mí. Y mi especialidad yo la tomé hacia el doctorado de investigación. Y lo que yo hice fue adentrarme en la genética desde el mundo de la investigación, escribiendo y manipulando genes en líneas de cáncer, y eso fue lo que realmente me atrajo, me fue a llevar a vivir en el extranjero un tiempo y de vuelta ya en Chile hace que uno vaya construyendo esta área que está un poco desarrollada en Chile, que es la genética en cáncer, el área de consejería genética, y eso hace que me cautiva por esta idea de montar grandes proyectos a nivel nacional y de estar trabajando con un área de gran emergencia como lo es los avances en genética clínica y genética particularmente en el cáncer. Lo más gratificante es es el contexto de cuando uno está con el paciente, uno realiza esta actividad que se llama consejería genética o asesoramiento genético. Y ahí es donde uno tiene un contacto directo con el paciente y es capaz de poder, a través de la empatía, poder ponerse en la situación del paciente, contenerlo, apoyarlo, orientarlo y responder sus dudas. Algo que siempre ha sido un motor para mí es poder ayudar a las personas que me rodean a a responder estas dudas, a orientarlos en dudas que tengan con respecto a salud, obviamente. Y aquí uno tiene una oportunidad muy valiosa de trabajar con la familia, de tener el tiempo de estar con el paciente durante consultas que son mucho más extensas que lo habitual. Y eso yo creo que es lo más valioso, estar con el grupo familiar completo. Yo diría que un poco vienen muy dudosos de qué significa, qué implica, ¿no es cierto? Eh, Hay muchos pacientes que de hecho no se atreven a tomar la decisión de ir a una consulta con la parte genética cuando tienen cáncer porque tienen muchas aprensiones de lo que esto pudiera ocurrir, lo que le pudieran decir, qué iba a implicar para él o su grupo familiar. Entonces, lo que yo más aprecio es cuando realmente el paciente toma esta decisión de manera muy valiente y hay un altruismo en torno también a su propio grupo familiar, porque gran parte de las veces los pacientes que ya tienen cáncer, las acciones que nosotros podemos tomar en conjunto benefician más a sus familiares que a la persona misma. No siempre es el caso, pero muchas veces eso es así. Y esa confianza que depositan en uno, creo yo que es lo que yo más valoro, y por ende es lo que más me esfuerzo en devolver de una explicación lo más humana, empática posible y que se sientan contenido y que no le pierdan un poco el miedo. Yo creo que la experiencia que tengo después de mis consultas con los pacientes es que salen entendiendo mucho más y le pierden un poco el miedo de lo que implicaba esta instancia eh, que le generaba tanta ansiedad de explorar su componente genético.
Bueno, la especialidad tiene muchos desafíos tecnológicos, primeramente en el sentido de que en Chile estamos muy eh, atrás y recién nosotros estamos haciendo un esfuerzo considerable para poder tener los equipamientos y hacer estas transferencias tecnológicas y no depender constantemente de enviar al extranjero, que sean médicos de otro país los que nos estén informando o enseñando esto. Pero también un gran desafío es el conocimiento, incluso de otros profesionales de la medicina. No todos los médicos entienden el rol que cumple un genetista en cáncer, el rol que hay de la consejería genética, y eso se ve que en los pacientes tampoco llegan con una buena explicación, una buena orientación de cómo tienen que llegar o cuándo tienen que llegar a consultar con el genetista, porque hay que despejar muchos miedos, muchas ansiedades, muchos temores que existen previos, y ese conocimiento de que es un área bastante fundamental en una enfermedad que es principalmente, que es el cáncer, que es una enfermedad genética en su raíz, es fundamental que juguemos un rol importante en el equipo multidisciplinario que atiende a los pacientes con cáncer. Entonces yo creo que el desafío principal es que nos podamos dar a conocer el rol que jugamos en el equipo de salud para poder apoyar de mejor manera y contener de manera más integral a los pacientes que están sufriendo un momento sumamente complejo y que lo sufren ellos y sus familiares. Bueno, es una pregunta siempre muy delicada, ¿no es cierto? Cuando uno vive constantemente en estas situaciones frustrantes, a veces uno está más allá de lo que uno logra hacer, tanto clínicamente o laboralmente, uno puede tener que lidiar con estas situaciones y uno se refugia ahí en lo que más tiene a mano, ¿no es cierto? En la lógica, en la razón. En mi caso es donde yo siempre me voy a refugiar, en encontrarle el sentido a estas cosas, o de, por ejemplo, situaciones muy frustrantes en donde tal vez no existen suficientes alternativas que ofrecerle a un paciente o orientarlo de mejor manera, pero al menos el poder abrirle camino a través de la razón, del conocimiento que le podemos transmitir, es un elemento que yo creo que es valioso cuando yo tengo que lidiar con una situación frustrante y trato de aportarle ese camino, ese refugio a la persona que está con un cáncer, no entiende qué le pasa o no puede lidiar en ese momento con la implicancia de tener una enfermedad que es tan grave y que tiene más encima este componente que se agrega o abre la puerta a pensar que pudiera afectar a sus hijos, sus hermanos, y hay un sentimiento de culpa. Entonces eso yo veo que en los pacientes es muy frustrante y con la empatía que uno tiene con sus pacientes se hace suya esa frustración y por eso es donde yo me refugio en la racionalidad y la lógica, que es la herramienta que me sirve a mí, pero a veces hay que también ponerse en el lugar del paciente que tiene otras maneras de enfrentar esta frustración. Pero al menos en lo personal es ahí donde lo que hago para poder lidiar con estas situaciones tan complejas. A ver, la profesión como médico diría yo que es esta empatía efectiva, ¿no es cierto? En donde uno no solo tiene que ponerse uno en el lugar del otro, sino que uno tiene que entender el paciente que tiene y tratar de ver la situación que está enfrentando desde los ojos de la otra persona. Y eso implica deshacerse de las herramientas, ¿no es cierto?, del conocimiento y la resiliencia que uno puede tener y tratar de habitar, ¿no es cierto?, la situación, la mentalidad, el contexto, las redes que tiene esta persona que está en un momento de vulnerabilidad para poder ofrecerle una orientación la más atingente a su situación actual. Entonces, como médico, diría yo que es esta empatía efectiva. En cuanto a genetista, como genetista del cáncer, creo que hay un componente que es sumamente, diría yo, racional, en donde uno trata de explorar
las razones más fundamentales de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, ya sea a nivel de cáncer hereditario, saber cuáles son los mecanismos que esto origina una situación, o cuando uno está haciendo los perfiles de los tumores y entender por qué se está produciendo este cáncer en particular y cuáles las características que tiene, cómo está evolucionando. En ese sentido, diría que el argumento o el adjetivo para la profesión como genetista del cáncer, aparte de la empatía afectiva, como le decía con mis pacientes, es esta racionalidad bastante llevada al extremo.